Bueno, me presento, mi nombre es Ornella Pérez, como de pronto algunos pudieron ver en el video, mi esposo Francisco Castro, que está por aquí atrás, algunos lo ven que está con nuestro hijo, con nuestro hijo Samuelito ahí, que está ahí deseoso ahí de tocar el piano, entonces por ahí están ahí acomodando algunas cosas, pero queremos contarles un poco. Nuestra charla se llama Niños con Necesidades Especiales Perfeccionados por la Gracia del Señor. ¿Por qué perfeccionados por la gracia del Señor? Porque el Señor nos muestra cada día eh, que somos débiles, que somos imperfectos y que si nosotros decidimos hacer las cosas por nosotros mismos, pues realmente no es el camino. Así que cuando nosotros nos sentimos vulnerables, cuando nosotros decidimos entregar lo que somos al Señor, Él perfecciona su gracia en nuestras debilidades y Él nos dice que cada vez que nosotros nos sentimos débiles, Él nos hace fuertes. Así que dice el Señor, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Así que esta es una palabra que nos muestra cómo el Señor puede perfeccionar su gracia a través de nuestras debilidades. Así que, ¿por qué niños con necesidades especiales? No necesariamente porque tengan una discapacidad o una condición. Todos somos especiales para Dios. Así que queremos arrancar contándoles un poquito de nuestra historia. Como muchos de ustedes, pues en algún momento tuvimos el anhelo de casarnos, tuvimos una relación de noviazgo de 7 años, en donde yo molesto y le digo a las personas que me tocó ponerle un ultimátum a mi esposo para que se decidiera, porque después de 7 años yo le dije, bueno, o te decides o cortamos, pero esto no puede ser para toda la vida un noviazgo. Y él voluntariamente, les cuento, voluntariamente decidió que nos casáramos. Así que aquí empieza este proceso y esta historia donde como todos de pronto en algún momento tenemos sueños, expectativas, planes, qué va a ser de nuestra familia, si vamos a tener hijos o no, y bueno, cómo va a empezar este caminar. En ese momento no habíamos entregado nuestra vida al Señor, creíamos en Dios, teníamos una relación o una espiritualidad, digamos, medianamente con Él, pero no lo habíamos conocido ni teníamos una relación tan estrecha con Él. Sin embargo, una de las cosas que yo siempre tuve clara es que yo quería salir de mi casa con la bendición de Dios, o sea, que quería emprender una familia con la bendición de Dios. Así que ahí comienza y resulta que quedamos en embarazo y nace nuestro primer hijo, Samuelito, y cuando él nace vemos que las cosas pues no están como desarrollándose de la manera como aparentemente se desarrolla en un niño en su proceso. Así que empezamos a ver que habían cosas como diferentes, que habían cosas que no se estaban dando, no se estaban gestando como en el proceso normal. Sin embargo, recuerdo mucho que nosotros en ese momento vivíamos en Argentina y mi mamá fue y ella nos decía, pues yo tuve 6 hijos y aquí hay algo que no está funcionando, hay algo que no se está desarrollando como muy bien. Sin embargo, siempre nos decían que cada niño se desarrollaba a su ritmo, ¿no? Sin embargo, este caminar empieza buscando, teniendo muchas preguntas, muchas dudas, pero preguntándole al Señor como que qué pasaba, pero la respuesta llega a los 4 años. A los 4 años nos dicen que nuestro hijo, bueno, a los 2 años empezamos como todo este proceso, exámenes médicos, todo, quedamos en embarazo de nuestro segundo hijo Gabriel, pero hasta los 4 años llega el nombre autismo, este diagnóstico en nuestra vida. Y este diagnóstico llega con terror para nuestra familia de no saber qué iba a pasar, qué camino íbamos a tomar y qué íbamos a hacer. Nunca en mi vida había escuchado esa palabra, no sabía pues qué connotaciones tenía. Sin embargo, aun cuando al principio nos sentimos solos, y empezamos a sentirnos un poco excluidos hasta en nuestra propia familia cuando nos decían, pero no le digan a todo el mundo de la condición de Samuel,
y para nosotros era como extraño decir, pero ¿por qué? Eh, Sabíamos que un diagnóstico no iba a ser un pronóstico de vida para nuestro hijo, pero sin embargo en este proceso al comienzo nos sentimos muy solos y empezamos a ir buscando en el Señor ese refugio, esa esperanza, entendiendo que Dios le da las más duras batallas a sus mejores soldados. Sabíamos que la recompensa llegaría por el amor que Dios nos había tenido, por su bondad y por su gracia y porque, como dice la palabra, Él nos amó primero. Así que, aun cuando fue difícil, entendíamos que había un plan en este proceso, que había un propósito de Dios para nosotros y que teníamos que empezar a pensar diferente. O sea, que esta condición de nuestro hijo nos llevaba a pensar de manera diferente. Así que el Señor nos dice, bueno, tienen que seguir viviendo, luchando, habrá momentos de reír, habrá momentos de llorar, pero tendrán que seguir de mi mano. Y el Señor nos muestra esta palabra en donde dice, bueno, te amo Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza, mi salvador, mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Así que entregamos nuestra carga a Él y dijimos, Señor, tú eres nuestra roca y en ti es el único en el que podemos confiar. Así que entregamos la vida de nuestros hijos, especialmente entregamos la vida de Samuelito y te pedimos que nos muestres el camino que debemos seguir para este proceso. Así que, bueno, llega la palabra autismo en nuestra vida y con ella, pues, ¿qué es esto? Así que es una condición producto de la alteración del neurodesarrollo que se manifiesta a través de la parte social, de la parte comunicativa y de la parte comportamental. Pero sin embargo, cuando está muy bonita la definición de lo que es autismo, pues sin embargo nosotros no la digeríamos. Si veíamos muchas cosas que nuestro hijo presentaba, tenía poco contacto visual, era totalmente inexpresivo, una anécdota era que él le tenía pánico a los animales, a los perros, entonces una vez me acuerdo que me puse como muy creativa a hacerle unos pancakes en forma de perro y él empezó a gritar y a llorar y de todo, y yo en ese momento todavía no sabía la condición de Samu y no entendía qué había pasado, pero pues después del tiempo entendí que pues esta condición también hace que ellos sean muy literales y que pues él no estaba viendo que yo estaba muy creativa presentándole un alimento de una forma bonita, sino él estaba viendo era un perro al que le tenía pánico y obviamente pues imagínense que esto produjo en él un shock horrible, que en ese momento yo no lo entendí, pero después cuando tuvimos el diagnóstico lo comprendí, o sea que este proceso nos lleva a un pronóstico, no es, o sea, un diagnóstico no es el pronóstico de lo que van a hacer nuestros hijos en un futuro, pero sí es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir entender muchas cosas, muchas actitudes de ellos. Perdón, así que pues eso nos permitió entender un poco los desarrollos de él, la manera como se comportaba, las debilidades que tenía en cuanto a la parte social, a la parte de comunicación y a su comportamiento. No tenía lenguaje hasta casi los 7 años, así que pues era muy ecolálico, pero una de las cosas que sí vimos es que le gustaba mucho la música desde el comienzo. No se comunicaba con nosotros, no hablaba, pero sí cantaba, se aprendía canciones y las cantaba, así que ahí empezamos a identificar que la música era algo que sacaba en él habilidades, que desarrollaba cosas, intereses y que en momentos también de pronto de pataletas o de malas reacciones, él se tranquilizaba. Así que pues el Señor nos muestra un nuevo camino y lo más importante es que nos enseña que todos somos distintos. Por eso es homeschool para niños con necesidades especiales. Mucha gente cree que necesidades especiales es una condición, pero es que todos somos especiales, todos somos únicos y todos necesitamos ciertas cosas particulares para desarrollarnos en la vida. Así que Dios nos dice que teníamos que emprender un nuevo camino y que teníamos que empezar a dejar un poco esos paradigmas que teníamos de la manera como habíamos aprendido y entender que Dios, como dice aquí, Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre, tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo.
Así que en ese momento dijimos, bueno, Señor, como dice el Salmo 55:22, echamos esta carga sobre ti y que seas tú quien nos sustente y quien dirija nuestro camino. Así que ahí empezamos a recibir un bombardeo de información, de terapias, de cosas que teníamos que hacer, pero decidimos entregar a nuestro hijo al Señor para que Él mostrara el camino. Y en este camino Él fue quitando cosas. Recuerdo que cuando recibimos el diagnóstico que no sabíamos qué hacer, en CNN vimos una nota donde salía una clínica súper guau que había aquí en nuestra ciudad, en nuestro país, que manejaba niños con esta condición. Y nosotros dijimos, no, allá tenemos que llevar a nuestro hijo, valía mucha plata la mensualidad, pero aquí en nuestro país, a través de una acción legal, una tutela, obligaban a las EPS a que pagaran los tratamientos de los niños allí. Cuando nosotros presentamos este proceso legal, lo perdimos. Y fue una frustración horrible porque decimos, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estas terapias son carísimas, todo lo que nos dicen es de millones, o sea que nuestro hijo no va a poder salir adelante. Y el Señor nos mostraba que teníamos que dejar toda nuestra confianza en Él y que Él nos iba a mostrar el camino. Que tal vez no era el camino que el mundo estaba mostrando, pero que Él no lo iba a mostrar. Así que decidimos entregar a nuestro hijo al Señor y lo único que le pedimos en ese momento fue que nos mostrara el camino para que él tuviera un proyecto de vida, porque uno de los temores más grandes como padres es qué va a ser de ellos cuando nosotros no estemos. Así que, bueno, ya mi esposo volvió aquí, estaba con nuestro hijo, pero aquí volvió, como les dije al principio, su nombre es Francisco, y bueno. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar aquí, qué chévere. Bueno, es importante tener en cuenta... ¿Eso qué te indica? Que si eso gira, ¿tú te imaginas para hacerlo del caballo, Susan? ¿No has planificado? ¿No has ¿Les podemos pedir un favor? ¿Pueden silenciar sus micrófonos? Gracias. Como les decía, en nuestro caso, y creo que es importante para todos, poner nuestra confianza en Dios. Esa es nuestra roca, es nuestra base, ¿sí? Este versículo dice, Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuestra expectativa de vida está puesta en la confianza que tenemos en el Señor. Y nuestra vida espiritual se ha vuelto un pilar fundamental en todo lo que es el desarrollo de nuestra familia, tanto como individuos como familia, como equipo. Entonces, nos dio la verdad un sentido para vivir, el tema de fortalecimiento y crecimiento espiritual. Y Jesús nos mostraba en Juan 14:6, Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que en ese momento decidimos entregarnos a Él y que Él nos mostrara el camino que era su camino y que nos iba a llevar a la verdad. Así que, ¿cómo empieza ese proceso de hacer homeschool? Y somos muy honestos con ustedes, nuestro camino para hacer homeschool no empezó desde el principio, nuestros hijos fueron al colegio, al principio muchas puertas se cerraron porque por la condición de Samuelito nos cerraban las puertas en los colegios o nos decían que tenía que ir con una terapeuta acompañante, así que nos sentíamos un poco frustrados en ese proceso. Sin embargo, Dios puso un jardín espectacular donde nos mostraron su amor, aun cuando en ese momento todavía no teníamos el diagnóstico de nuestro hijo, y empezamos este camino. Y ellos estudiaron en jardín, estudiaron en colegio, Samuelito luego entra a un colegio de educación personalizada, y Gaby entra a un colegio, un muy buen colegio aquí en nuestro país, y hizo hasta tercero de primaria. Sin embargo, ese último año, Dios empieza a inquietar nuestro corazón. Dios empieza a mostrarnos cosas que no nos llamaban la atención en el colegio, bullying para nuestro hijo, llegaba a veces con accidentes de control de esfínteres porque nos decía que la profesora no lo dejaba ir al baño, le decía que tenía que controlarlo, siendo un niño, estaba en ese momento en segundo de primaria, eso fue un año antes, y luego empezamos a ver como muchas cosas que nos empezaban a inquietar. Él siempre manifestó un interés por el deporte, él empezó con taekwondo, luego hizo fútbol,
pero veíamos que los tiempos no quedaban para estas cosas, para estas actividades. Veíamos que llegaba, imagínense, un niño de tercero de primaria llegaba a las 5 de la tarde del colegio y hacíamos tareas hasta las 9 de la noche. Era un estrés para todos como familia, no teníamos tiempo para hacer absolutamente nada más. Así que en ese momento Dios empieza a inquietar nuestro corazón de que no era lo que estábamos buscando. Sin embargo, ya ahí habíamos llegado a nuestra iglesia y conocemos a Natalia y había una actividad en nuestra iglesia y en esa actividad hubo una charla sobre el tema de homeschool. Y Natalia estaba compartiendo la experiencia de homeschool y me acuerdo que cuando termina esa charla yo le digo, uy, Nata, ustedes son unas berracas tomar esta decisión. Yo la verdad, yo no sirvo para esto, yo creo que Dios a algunos nos manda al mundo para compartir del Señor, y no, yo no soy profesora, yo no tengo paciencia, no, esto no es para mí, esto no es para nosotros como familia, me acuerdo de las palabras como si fuera ayer. Sin embargo, cuando Dios nos estaba inquietando, nuestro hijo había empezado unas clases de tenis los fines de semana y le vieron como que tenía habilidad y nos dijeron que lo lleváramos a una prueba para una escuela de tenis, para un club de tenis de alto rendimiento en la caja de compensación donde él estaba tomando esas clases. Y lo llevamos y lo aceptan. Pero entonces nos dicen que su entrenamiento va a ser de lunes a viernes 3 horas al día. Y nosotros decimos, pero no, pues ¿cómo vamos a hacer si llega del colegio a las 5 de la tarde? Y en esos días mi esposo se queda sin trabajo. Nosotros ya habíamos pagado el colegio, la matrícula, ya habíamos pagado los útiles. Y después de esa charla con Nata y de que yo le digo que eso no es para nosotros y que no es para mí, Dios sigue inquietándonos y nos pone digamos, esta oportunidad de que nuestro hijo empiece a practicar un deporte de alto rendimiento. Y le digo yo a mi esposo y a mi hijo Gabriel, bueno, ¿y qué tal si nos damos la oportunidad de conocer un poco esto de homeschool? Y entonces mi esposo nos dice, bueno, pues démonos este año y vamos averiguando. Y le digo yo, bueno, ¿y qué tal si lo hacemos ya? Entonces él dice, pues como que dice como que bueno, pero no tan seguro. Y pues ese bueno fue que el otro día yo estaba yendo al colegio a retirar a Gabriel de la institución y arrancamos con temores muchísimos, con inseguridades muchísimas, sin saber qué hacer, claro que sí. Pero creo que una de las palabras que nos dio nuestro pastor fue, tranquilos, Dios irá mostrando cada día lo que sus hijos deben aprender. En ese momento Samu todavía seguía yendo a un colegio de educación personalizada. La verdad no nos atrevimos como a empezar este proceso con Gaby. Y soy muy honesta con ustedes, para nosotros, en especial para mí como mamá, esta situación de la condición de Samu pues me llevó a que tenía que darle o entregarle mucho tiempo, mucha atención, y a veces eso me llevó como a descuidar un poco a mi hijo menor, a Gabriel. Así que para mí fue como esa oportunidad de recuperar ese tiempo con él, de hacer homeschool y estar todo el tiempo con él mientras Samu estaba en su colegio de educación personalizada. Y una de las palabras que Dios nos muestra, que creo que han escuchado en la convención en varias conferencias, es que estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos, hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Deuteronomio 6, del 6 al 7. Así que aquí arranca este camino, este desafío en donde hay momentos inquietantes, desafiantes, frustrantes, pero sin embargo el Señor nos muestra que debemos tener la confianza y la dirección en Él, que debemos tener una mente y un corazón dispuesto, que debemos ser pacientes porque las cosas no pasan de un momento para otro, que Dios cada día va dando lo que debemos aprender como familia y lo que debemos enseñar a nuestros hijos. Y le preguntamos a Dios, pues, el propósito, que nos mostrara ese propósito para nosotros como familia y para nuestros hijos. Y entendimos que los aprendizajes se sembraban en todo momento, en experiencias de la vida cotidiana. Buscamos experiencias de otras familias y ahí fue donde entramos a la comunidad Word School, donde empezamos a ver que otros padres ya lo venían haciendo, pero que cada familia era diferente, que cada familia lo hacía de su manera particular conforme a sus necesidades como familia.
Dimos prioridad a aprendizajes naturales, identificamos los talentos, habilidades y el propósito de Dios para nuestros hijos. Quisiera decir en este momento, nosotros estamos hablando como familia de 2 hijos. Nuestro hijo mayor, sí, con un diagnóstico, con una condición especial, nuestro hijo menor, no. Pero este 8º punto dice identificar talentos, habilidades y el propósito de Dios en nuestros hijos. No sientan que esta charla es únicamente enfocada para quienes tenemos hijos con alguna condición especial. Resulta que todos tenemos condiciones especiales. Todos tenemos habilidades, todos tenemos talentos especiales. Muchas veces la educación tradicional se centra, o la gran mayoría de las veces la educación tradicional se centra, en estar reforzando constantemente, a través de profesores extras, de actividades extras, las materias en las que a nuestros hijos les está yendo mal. Y yo con esto no quiero decir que no haya que estudiar, por supuesto que hay que hacerlo, lo que son las materias tradicionales. Pero definitivamente para encontrar el propósito que Dios tiene en la vida de cada ser humano, y en este caso de nuestros hijos, es importante pedirle su dirección, su guía, para tener ese ojo clínico y mirar y enfocarse principalmente en lo que son sus habilidades, en sus intereses, en sus gustos, y potenciar eso para que logren desarrollarse plenamente como individuos, que no lleguen a la edad adulta frustrados, quizás queriendo ser algo que no lograron ser y terminando siendo lo que les tocó ser. Entonces, aún más allá de un diagnóstico, una condición especial, cada chico es especial. Cada chico tiene un propósito de Dios para su vida, y si nosotros logramos, y esta es una de las grandes bondades de la educación en casa, enfocarnos en fortalecer, en apoyar esas habilidades especiales, pues sin lugar a dudas vamos a tener hombres y mujeres no solo satisfechos consigo mismos y desarrollados plenamente, sino de gran aporte para nuestra sociedad. Así que, bueno, tenemos que ser como padres perseverantes en este proceso. En los momentos difíciles, ir a buscar la presencia del Señor, dejar esas cargas y esa preocupación en sus manos y pedir sabiduría y guía de Él. Hacer todo con amor, como para el Señor. A veces cuando estamos educando en casa, a veces sentimos que son muchas las cargas, que son muchas las cosas que debemos hacer. Y de pronto hay momentos en los que tal vez nos sentimos un poco como frustrados, pero una de las cosas es hacer todo como para el Señor, con ese amor, y ofrecerle todo a Dios como si fuera para Él. Y Él va a fortalecernos en esos momentos de debilidad. Así que, ¿qué hacer? Identificamos y desarrollamos y fortalecimos las habilidades en nuestros hijos. Y Dios dice en su palabra en Proverbios 3:6, busca la voluntad del Señor en todo lo que hagas y Él dirigirá tus caminos. Así que una de las cosas que siempre le dijimos al Señor fue, Señor, muéstranos cuál es el propósito que tú tienes para nuestros hijos. O sea, danos una palabra que sea esa ancla que nos permita ver esa visión que tú tienes para ellos en su vida. Así que, pues, Dios nos decía, decíamos, Señor, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, primero, pues, aprendizaje vivencial, actividades en casa, desarrollar cualidades de carácter, formar el carácter de ellos, utilizar herramientas virtuales, claro que sí, las utilizamos, trabajar en equipo con otras familias, en vivencias y en experiencias en donde podamos compartir con otros, que tengan como los mismos intereses, como los mismos anhelos nuestros, porque una de las cosas que yo le digo a las familias es, o sea, Dios dice en su palabra que no se unan en yugo desigual, y no solamente en el tema de casarse uno, en el tema de emprender un negocio, de todo, sino también con quién estás involucrado, cuáles son tus amigos, cuáles son los amigos de tus hijos, todo con la dirección y la providencia de Dios. Así que bueno, el Señor nos muestra aquí
Hay diferentes maneras de tener experiencias y aprendizajes. Aquí vemos, fuimos a una granja de productos orgánicos, ahí están nuestros hijos en un campamento de jóvenes donde hicieron deportes extremos. Y el Señor nos mostraba en 1 Corintios 13, 4, 5 que el amor debe ser paciente, debe ser bondadoso, no debe ser envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. Pero yo soy muy honesta con ustedes, y es que la paciencia no era mi mayor virtud, la suavidad tampoco. Soy un poco fuerte de carácter y es una de las cosas que Dios ha venido trabajando en este proceso de educación en casa: el ser paciente, el tener dominio propio, el tener bondad con nuestros hijos, el no ser envidiosa en muchos momentos cuando de pronto tengo que dejar de ser o de hacer algo para mí, por dárselo a mis hijos. Así que esto es un proceso en donde el Señor nos va moldeando primero a nosotros como padres para poder nosotros ayudar a nuestros hijos en este camino. Así que, como les decíamos, pues una de las cosas más importantes que le decíamos y que le pedíamos a Dios es que nos mostrara el propósito que Él tenía para nuestros hijos, como que no queríamos caminar sin tener un norte, una dirección. Yo a veces digo, cuando tú no sabes a dónde vas, cualquier transporte te sirve, cualquier bus te sirve, pero cuando yo sé a dónde voy a ir, pues yo sé cuál es el que me va a llevar a ese lugar. Así que eso fue una de las primeras cosas que le preguntamos al Señor. Y el Señor dijo que la mejor decisión era que Él nos mostrara el propósito, que Él nos guiara y mostrara cuál era el propósito para la vida de nuestros hijos. Así que nos da estas palabras. 1 Corintios 15, 57 nos la dio para Gaby, en donde dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabíamos que Dios, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, le iba a dar la victoria en todo lo que Él emprendiera. Desde muy niño mostró mucho el deseo de todo lo que tenía que ver con el deporte y con toda la parte física. Así que él hoy en día entrena 3 horas diarias, 5 días a la semana, desde hace ya unos 5 años. Y Dios nos ha permitido también mostrarnos que para fortalecer y el desarrollo de Samuelito, no solamente era la música, la cual nos la mostró siempre, sino trabajar más allá de concentrarnos en solamente un tema terapéutico, sus habilidades a través del deporte. Y él empezó a tomar clases de tenis en la caja de compensación. Y pues al principio, en todo lo que él ha hecho, nosotros siempre hablamos diciendo pues que nuestro hijo tiene esta condición, no porque lo discriminen o porque lo estigmaticen, sino porque es importante también entender que pues su condición trae algunas debilidades, pero una de las cosas que siempre hemos dicho a los profes es: venga, nosotros vamos a ser sus tutores, así que mientras usted lo conoce un poco y aprende qué habilidades tiene y cómo comunicarse con él, nosotros vamos a ser los tutores. Así que empezó a tomar clases de tenis, motivado por ver a su hermano jugar tenis, y fuimos tutores de él por 6 meses. Después ya lo pudimos soltar solito y el profe ya pudo seguir dando todas las instrucciones. Pero ese camino nos llevó a que Dios nos mostrara que hoy en día el profesor de tenis es su hermano. Su hermano le dicta clase 2 veces a la semana y no solamente han podido construir y afianzar su relación, sino que también ha sido un proceso de aprendizaje para Gabriel, en donde él también se da cuenta que así como él tiene sus debilidades y a veces de pronto los profesores le exigen ciertas cosas o ven sus errores, también a veces él los ve en su hermano y a veces eso no le gusta mucho a él cuando lo hacen para con él. Así que ha sido un proceso de aprendizaje para ambos increíble. Cuando empezamos este proceso de homeschool también, yo soy administradora de empresas de profesión y mi esposo es publicista. Uno de los proyectos que hicimos para empezar con nuestro hijo menor era desarrollar un emprendimiento. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un emprendimiento, ¿qué quieres hacer? Él le gustaba la cocina, hacía cupcakes y hacía ponqués, así que él dijo que quería hacer un emprendimiento sobre eso.
y nació un emprendimiento que se llama Gavito Granjerito. Lo encuentran en Instagram como @GavitoGranjerito. Él empezó haciendo postres, haciendo cupcakes, haciendo tortas, y luego ya incorporamos desayunos, regalos personalizados, y ese emprendimiento le ha permitido también tener un ingreso, así como las clases que le da a su hermano y que le da a otro niño también. Le pagamos como profesor por esas clases, y a través de eso él también puede ayudarse a financiar sus torneos, su deporte. Por ejemplo, si se le dañaron las cuerdas de la raqueta, entonces nosotros le decimos, bueno, nosotros te pagamos una parte, tú pagas otra. Así que eso también le ha permitido tener ese sentido del valor de que las cosas que tenemos o que anhelamos también tenemos que hacer esfuerzos para tenerlas. Y Samuelito, con el tema de la música, que empezó desde los 4 años, hoy en día toca piano, está en clases también de acordeón y de guitarra, y le dicta clases a su abuelita de piano, y le dicta clases a su abuelita de pandereta. Entonces, pues es muy bonito porque pues, su abuelita le paga, le paga por la clase también. Y él siempre dice que su deseo y su anhelo es tener una escuela de música, que quiere ser profe de música y que quiere tocar todos los instrumentos. Y el Señor nos dio esta palabra para él, y es: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Hoy en día, pues él, a través de su música, es un adorador, le encanta adorar al Señor, y hemos trabajado en esta palabra que Dios nos dio para él. Así que Dios nos mostró el camino, pero más que mostrarnos el camino, Dios nos dio esta palabra en Lucas 12:31. En vez de eso, busquen el reino de Dios y se les dará todo lo que necesitan. Así que desde que empezamos este proceso, pues sí, vino a nuestra mente un bombardeo de información por el tema de la condición de salud, de terapias, de procesos, de tratamientos, de muchas cosas. Dios nunca las permitió en nuestra vida, muchos de esos tratamientos carísimos, y Dios nos mostró que debíamos entregarlo y confiar en Él, que Él nos iba a mostrar el camino. Y que nosotros debíamos poner toda nuestra mente y nuestro enfoque en el Señor, en buscar su reino y su justicia, y Él nos daría todo lo que necesitaríamos. Y así ha sido en este proceso, así ha sido en este caminar. Hemos vivido mucho por fe, pero Dios ha mostrado ese camino. Hoy en día, pues nuestros hijos sirven al Señor. Para ellos eso es una de las cosas más importantes. Aquí los ven en una foto sirviendo con su papá, que somos mujeres en nuestra iglesia, pero también sirven en la alabanza de nuestra iglesia. Y lo más importante, y les cuento una anécdota acá: un fin de semana nuestro hijo menor tenía un torneo de tenis y había un retiro para hombres. Entonces, papá iba a ir al retiro, y mi hijo dijo: no, mami, yo no quiero ir, yo quiero ir al torneo. Nosotros dijimos: bueno, hijo, pues está bien. Así que él se quedó para ir al torneo, y ese torneo fue un desastre. Perdió, llegamos tarde, perdió por W. Y al final, ese fin de semana, cuando papá llega del retiro, le dice Gabriel a su papá: papi, definitivamente yo sé que no puse en primer lugar a Dios, y por eso me fue tan mal en el torneo. Así que el primer lugar siempre tiene que ser para el Señor. Y yo sé que Él me va a dar la victoria como la palabra y la promesa que me dio, pero primero tengo que ponerlo a Él. Así que para nosotros creo que en ese momento fue como totalmente emocionante ver que definitivamente Dios sí estaba poniendo en su corazón que lo buscara primero a Él antes que cualquier cosa. En el tiempo de pandemia, para SAMU teníamos un grupo de Zoom, las 24 horas del día de oración, y para él era lo más importante conectarse, alabar, orar al Señor. Para él, el conectarse en ese tiempo de oración era lo más importante. Y pues a raíz de eso empezaron también como a perfeccionar todo ese tema de la alabanza y de la adoración para el Señor. Así que, aun cuando no fue fácil empezar este comienzo, pues es hora de dar el paso.
Y el paso no lo podemos dar sino de la mano del Señor. El Señor es quien nos muestra el camino. Aquí los vemos con unos compañeros de su comunidad de World School alabando al Señor, en actividades, en una actividad que tuvo la iglesia para los jóvenes, en un campamento, en una de nuestras clases de World School. Así que, pues, a los que tienen dudas, es hora de dar el paso. No duden porque el Señor les va a mostrar y los va a guiar. Quisiera decir aquí, como para hacer un pequeño resumen, nuestro hijo mayor, Samuel, lleva varios años tomando clases de música. Es un muy buen pianista. Tienen un canal con su hermano en donde colocan videos de música, de deportes y demás. Ahora les pasamos el nombre. Actualmente también toma clases de acordeón y de guitarra. Es un muy buen músico. Y hablando el propósito de Dios en la vida de las personas, estamos plenamente seguros de que el proyecto de vida de Samu va a ser la música. Una cosa importante aquí es que en nuestra sociedad colombiana, y sé que en otros países de Latinoamérica también se da, tenemos la tendencia a sobreproteger a nuestros hijos, a desear que nuestros hijos se queden hasta los 30, 40, 50, 60 años en casa. Nuestro sueño es que nuestros hijos salgan de nuestra casa, salgan jóvenes, plenamente desarrollados como hombres. Gabriel toca el bajo, toca el piano, toca la guitarra, juega tenis y tiene su emprendimiento de Gavito Granjerito. Es importante tener presente que estamos formando hombres y mujeres que deben ser de contribución y de aporte a nuestra sociedad. No se trata de explotación infantil, se trata de enseñarles un oficio, de la palabra de Dios así lo dice, de enseñarles a valerse por sí mismos. Entonces muchas veces creemos que simplemente hablar de una necesidad especial se refiere a las personas en alguna condición de discapacidad o algo por el estilo, y resulta que no. Yo los invito a que tengan, como ya les dije, ese ojo clínico para mirar cuáles son los talentos y habilidades que Dios puso en sus hijos, para que hagan especial énfasis en ellos y como familia se empoderen para fortalecer todos esos talentos y habilidades. Así que una de las cosas y el secreto que nos mostró el Señor es el amor. Y dice que Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendrá a herir la tierra con destrucción total. Creo que este tiempo de pandemia que nosotros hemos vivido a nivel mundial es un tiempo en el que Dios nos ha mostrado que Él quiere que los padres se reconcilien con sus hijos. Y una de las cosas que vemos nosotros en este caminar es que es difícil para los padres aceptar la condición de sus hijos, que es difícil para los padres entender este propósito de Dios y no los miran con esos ojos de amor, sino con esos ojos muchas veces de rechazo, porque no son como hubieran querido que fueran. Así que parte de lo que Dios nos invita con nuestros hijos es reconciliar, es mirar el corazón de ellos, es estar con ellos, compartir, enseñarles, identificar cuáles son esos lenguajes de amor que ellos tienen para que ellos puedan desarrollarse. Así que los 5 lenguajes del amor son afirmación positiva, el afecto, el tiempo de calidad, los actos de servicio y también los regalos para muchos. ¿Cuál es ese lenguaje de amor para tu hijo? Pero yo te digo hoy, nosotros con nuestro hijo, por su condición, él le costaba mucho recibir ese afecto físico, ese abrazo, esos besos, lo íbamos a tocar y no se dejaba. Y creo que para uno de padre, una de las cosas más duras es eso, ¿no? Querer manifestar el amor para tu hijo y ver que no se puede, que hay como una barrera ahí. Sin embargo, nosotros no nos vencimos ni renunciamos. Lo cogíamos, le hacíamos cosquillas, le dábamos besos, al principio se ponía bravo, nos quitaba, pero después poco a poco él fue recibiendo ese afecto también
Y hoy en día lo molestamos y le damos besos y a veces nos dice solo uno y ya no más, ya, suficiente. Pero creo que ese lenguaje del amor, de manifestar y demostrar a nuestros hijos ese amor, hace la diferencia. Así que te invito a que identifiques cuál es el lenguaje de amor de tu hijo y te acerques a él. Aquí quiero compartirles, estas son algunas personas que están dentro del trastorno del espectro del autismo. Jimmy Herrera se educó en casa, él estudió música, es un tenor, se ganó una beca en Alemania, en este momento vive allá con su mamá. Isabel Torres es una docente de una universidad aquí en nuestro país, escribió un libro que se llama Sinfonía en clave de Asperger, donde ella cuenta toda su experiencia desde su niñez y todo lo que tuvo que enfrentar. Jonathan Moreno también está dentro del espectro y es ingeniero de sistemas y tiene un canal que se llama Lo Aspergeniano, donde él cuenta todas sus experiencias y todo este camino dentro de esta condición. Nuestro hijo tiene su cuenta en Instagram, samuelito.music, pone sus videos de tocando sus instrumentos y es una manera como de compartir su propósito de vida y lo que Dios ha puesto en él, que es la música. Sebastián Herrera, él está también dentro del espectro, sus papás se dieron cuenta que siempre le gustó todo el tema del campo, así que decidieron hacer un emprendimiento con él que se llama Atypical, que es de productos lácteos, así que a través de ese emprendimiento ellos están viendo el proyecto de vida para su hijo. Así que aquí les voy a dejar, porque ustedes dirán, bueno, pues están hablándonos de los talentos y eso, pero estos niños nunca estudian. Aquí les mostramos algunas plataformas que hemos usado, la gran mayoría gratuitas. Nosotros casi siempre hemos utilizado plataformas gratuitas. Para los niños que son más visuales y necesitan un poco este tema de imágenes y trabajar desde una manera mucho más visual, tenemos cuentos en pictogramas, hay una página que se llama Aprendices Visuales, comunicación a través de pictogramas, que se llama, la encuentran en internet como Pictotraductor, donde a través de estos pictogramas, de una manera visual, podemos explicarles secuencias a nuestros hijos. Lectoescritura en un aula que se llama Aula Arasac, que también es para niños que son más visuales y que tienen ciertos requerimientos específicos en cuanto a los materiales. También trabajan toda la parte de sociales y autonomía. Y para un comunicador gratuito para los chicos que no tienen un lenguaje verbal, para que ellos puedan comunicarse a través de estas aplicaciones en donde ellos puedan decirle a sus padres qué necesidades tienen, haciendo una secuencia y que ellos la puedan manifestar a sus padres cuando no hay un lenguaje verbal. En inglés utilizamos Raskits, utilizamos Duolingo, que es gratuita. Raskits sí tiene un costo. Animación por computador, gratuita, Pixel Inbox. Lo que son ciencias y matemáticas e historia también nos apoyamos mucho de lo que es Khan Academy y Aula 465, que tiene muchos videos y recursos chéveres. Diseño, esta página que ven ahí, y los cursos, digamos, como de materias, para nosotros era súper importante trabajar todo el tema de la providencia de Dios y de la educación a través de estos conocimientos que Dios ha puesto en su palabra, pero lo que tiene que ver de pronto a veces cuando nos queremos dejar guiar por cursos más específicos o por llevar, digamos, como guía según las edades y los cursos de nuestros hijos, utilizamos desde el comienzo Easy Peasy, es una plataforma cristiana, tiene recursos súper chéveres y cursos muy chéveres. Obviamente hacemos parte de nuestra comunidad Word School, le enseñamos a través de la educación providencial a nuestros hijos, formamos su carácter. Aquí tienen pues como nuestra información, nuestra página www.fundacionrepatea.org, en nuestro Instagram @fundacionrepatea, en Facebook nos encuentran como Red Padres TEA, en Spotify tenemos un podcast que se llama El secreto es que te amo, y ahora algunos de ustedes de pronto no se habían inscrito al taller y no les mandaron esta hojita que yo se les hizo llegar a los que se habían inscrito previamente, pero lo que quiero mostrarles como guía
es que sí es importante tener una planeación en casa, sí es importante como no dejar las cosas al azar, es importante como saber que vamos a trabajar en el día, ¿sí? Así que nosotros, para trabajar toda esa independencia, autonomía, porque a veces las familias dicen, pero es que yo siempre tengo que estar ahí con mi hijo, siempre tengo que estarle mostrando qué debe hacer. Nosotros en un comienzo trabajamos mucho toda la parte visual, toda la parte con pictogramas con nuestros hijos, y lo voy a ser honesta, lo trabajamos con los dos. Fue una necesidad que aprendimos por la condición de Samu, pero luego vimos que a Gaby también le servía súper. Así que hicimos un horario con imágenes en donde pues teníamos como las actividades que teníamos que hacer en el día a día, y a cada uno le teníamos pegado su horario a través de imágenes, y la imagen iba acompañada con la palabra. Entonces, ¿cuál era el objetivo de esto? O sea, el objetivo de hacer estas imágenes visuales es primero, pues que como familias entendamos la importancia de favorecer el desarrollo y la autonomía de nuestros niños por medio de un horario visual. Y segundo, pues como dice la palabra, es autonomía. ¿Por qué? Porque pues obviamente es importante que ellos vayan construyendo esa independencia, ese autogobierno, esa autonomía que es como la facultad que tiene una persona de ser independiente, de obrar por su propia opinión sin el deseo de otros, ¿no? Y Dios nos muestra eso en la palabra y nos lo dice en Lucas 14, 28, 29, y es que también debemos prepararnos para lo que vamos a hacer. Y dice, sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues quien comenzará a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo, de no ser así, o sea, si no sabemos cuánto nos va a costar o qué elementos o qué herramientas necesitamos para construir ese edificio, dice, de no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes que quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. O sea, ¿qué pasa con esto? Es importante que como familia tengamos objetivos, tengamos esa visión, le preguntemos al Señor cuál es ese propósito para la vida de nuestros hijos y empecemos a construir como familias este camino donde encontremos esa guía y esa dirección para poder llegar a ese propósito que Dios nos ha mostrado. Pero para ellos es importante esa independencia, y al principio es importante estos horarios visuales que les van a dar a ellos claridad. Así que yo les había puesto como algo de los materiales para poder hacer o construir este horario visual. Lo pueden hacer en cartón paja, lo pueden hacer. Nosotros teníamos el horario en nuestra casa, en el cuarto, cada uno lo tenía, pero yo también cargaba un cuaderno que construí con hojas dobladas, y hacía las imágenes dependiendo de las actividades que íbamos a tener y de las rutinas que teníamos cada día, para yo poderle mostrar a mi hijo. Porque en esta condición específicamente ellos necesitan una anticipación, necesitan que nosotros como que podamos guiarlos en cómo se va a desarrollar su día. Esto no quiere decir que a veces hayan situaciones de cambio, o sea, cosas que se presentan, pero al principio ellos necesitan mucha claridad en esto. Y en esto sí, les digo, yo soy muy psicorrígida, soy muy estructurada, y vi que de esta manera le ayudaba mucho a mis hijos a tener una guía y una dirección de sus actividades en el día a día. Así que pueden hacer estos horarios. Yo ahorita les voy a mostrar uno que yo tengo acá, que fue el que hicimos con Samu al principio, pero lo importante que es, aquí yo les puse algunas imágenes. Estas imágenes las encuentran en algunas de estas plataformas que les di, como Pictotraductor o Pictogramas. Encuentran muchas de estas imágenes, y puede uno estructurar, por ejemplo, su horario dependiendo de las actividades que hacemos en la mañana, las actividades que hacemos en la tarde y las actividades que hacemos en la noche. Pero digamos que aquí en estas imágenes, por ejemplo, yo tengo la mañana, que es levantarse, desayunar, hacer la cama, de pronto cosas de autocuidado. Tengo aquí la Biblia, hacer nuestro devocional, compartir la palabra en familia, ducharse, de pronto tener juegos o actividades con pelotas,
nosotros como ven, pues somos muy inclinados en todo este tema deportivo, entonces para nosotros el deporte ha fortalecido muchas habilidades y destrezas en nuestros hijos, de motricidad, de concentración, de disciplina, pero también, si ustedes ven, yo tengo ahí una imagen de doblar la ropa, porque resulta que hay niños que se les dificulta la parte motora, en la parte de motricidad fina, lo que es amarrarse los zapatos, doblar una prenda, así que a través de estas actividades cotidianas en casa, también podemos desarrollar esas habilidades en ellos que a veces se les dificultan. El guardar la ropa, el ayudar lavando los platos, el hacer actividades de la vida cotidiana. Aquí tengo la tarde porque es importante esa estructura, como qué actividades hacemos en la mañana, qué actividades hacemos en la tarde, en qué momentos tenemos tiempo libre. Tengo ahí porque pues obviamente para nosotros el tema de la música también es fundamental, el tema de los instrumentos musicales. Tengo una imagen de una actividad, bueno, ahí quedó un error, dice asociamos, pero es asociemos. En la parte de matemáticas, cómo asociamos los números con las cantidades, que lo podemos hacer con tapas, lo podemos hacer con, esos son como frascos desocupados de yogur, en donde podemos asociar todo el tema de los números con las cantidades de una manera visual, con actividades como muy prácticas, en donde también enseñamos toda la parte del conocimiento matemático y el fundamento, obviamente, con la cosmovisión también bíblica y cómo el Señor ha traído todo este conocimiento desde su palabra, ¿no? En la noche, pues entonces las actividades de la noche, entonces la cena, la lavada de dientes, el dormir. Muchas veces para nuestros hijos es importante dividir, digamos, como las actividades en pasos. Entonces, por ejemplo, yo lo hablo con Samuelito, nos pasa que a veces lavarse los dientes, pero para que él se lave los dientes, él necesita primero tener esa secuencia de los pasos de la lavada de dientes. Entonces, para lavarse los dientes, primero debo coger el cepillo, debo echarle crema, debo servir en un vaso el agua, debo lavarme los dientes, luego debo hacer un buche para escupir. Para él hemos tenido que enseñarle, o sea, él ha tenido mucha habilidad para muchas cosas de aprendizaje autónomo, como la parte de la música. Ha aprendido muchas cosas con tutoriales y de una manera muy autónoma. Pero lo que tiene que ver con el autocuidado le ha costado mucho trabajo y eso nos ha tocado enseñárselo y dedicarle un poco más de tiempo a eso. Así que esos aprendizajes, esos pequeños aprendizajes, pues los hemos dividido por etapas y por pasos para que para él sea más fácil. Les cuento una incidencia, hoy en día mi hijo no se sabe amarrar los zapatos, pero para nosotros eso no es un problema, sencillamente le compramos sus zapatos de velcro o lo ayudamos y seguimos fortaleciendo esas debilidades de autocuidado que para él pues son un poco más difíciles. Entonces, este es como un ejemplo. Yo les voy a mostrar aquí uno que tengo aquí a la mano, que este lo hicimos como en una tablita de tríplex o de madera, ¿sí? Pegamos el velcro en tiras y las imágenes, lo que hacemos es que sacamos las imágenes de las actividades que tenemos que hacer y las forramos con contact transparente o con cinta. Le pegamos un velcro atrás y armamos nuestros horarios dependiendo del día o de las actividades que vamos a hacer. Entonces, no sé, tenemos como, por ejemplo, acá si ven, tengo esta imagen, en la parte de pues, hacer el devocional, pero también tengo imágenes, por ejemplo, de cuando vamos a hacer trabajo en mesa, que al principio pues esa estructura de las actividades a él le costaba un poco, entonces ese horario pues le permite a él saber en qué momento vamos a hacer cada cosa y no hacerlo de una manera desprevenida que a veces genera en él como ciertos comportamientos atípicos como pataletas, como de pronto que si está haciendo una actividad ya tenemos que hacer el cambio, pero si no se la he anticipado, genera en él de pronto frustración. Y lo más importante es que esto lo hicimos mucho al principio, hoy en día ya no lo usamos, hoy en día él ya tiene interiorizado su rutina, sus actividades, lo que tiene que hacer cada día. Muchas veces si yo no estoy en casa y él está, entonces él ya sabe que sus rutinas están, estudia inglés, en Easy Peasy, en Raskits, entonces ya sabe que tiene que entrar y hacerlo. Él sabe que tiene que practicar piano, él sabe que tiene que practicar acordeón,
Grabamos, por ejemplo, las clases con los profes, los grabamos las tareas que tiene que hacer en la semana, entonces él las sube a su Drive y él las ve, entonces él practica sus tareas. Y de pronto, sí, yo estoy por ahí, a veces le digo, Sammy, ¿ya hiciste esto? Sí, ya lo hice, me falta esto o me falta aquello, pero él ya autónomamente ya tiene interiorizado ese programa que tiene. Así que, bueno, eso era lo que queríamos como compartir con ustedes. Eh, no sé si alguno tiene, si quieren, les voy a poner aquí mi correo, el correo de la fundación. Me escriben y yo les mando todas estas guías, les mando, tengo algunas secuencias, ¿sí? De, por ejemplo, la ida al baño, de la lavada de dientes, así que se las puedo mandar para que ustedes puedan hacer. Mi casa vivía empapelada con versículos, pero también con procesos de las actividades de autocuidado y de la vida diaria. Paso a paso, en el baño está el paso a paso para entrar al baño, el paso a paso para lavarse los dientes, así que pues me pueden escribir y yo les puedo mandar algunas imágenes, guías, recursos. Aquí les estoy escribiendo el correo. También pues obviamente se las había puesto en la presentación y es la página de la fundación, que igual de ahí pues desencadenan la conexión con todas las otras páginas que tenemos en Instagram y en Facebook. Y lo más importante, como vieron, es la guía y la dirección del Señor. Y el propósito, pedirle que les muestre el propósito que tiene para cada uno de sus hijos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Si tienen alguna pregunta puntual, ahí les estoy escribiendo. Escríbanos, de verdad que si nosotros podemos ser de ayuda para ustedes en algo, cuenten con nuestro apoyo, cuenten con nosotros. Les voy a poner también aquí el canal que ellos tienen para que lo chismoseen, es Saga Brothers, Sports and Music, el canal de YouTube, y bueno, y quedamos súper atentos en lo que podamos servirles y ayudarlos. Antes de terminar, bueno, aquí mi hijo Samuelito quiere compartirles un poquito parte de lo que él hace. Así que bueno, nos quedan unos minuticos, entonces bueno, vamos aquí a ponerlo para que lo escuchen un poquito. Antes de tocar una alabanza cristiana. Bueno, que les va a tocar una alabanza. A ver, dale.
Amén, Samu. Amén. Bueno, quiero contarles que esto no estaba preparado, esto fue totalmente el Señor poniendo esto. No estaba dispuesto que Samu fuera a tocar ni nada, pero bueno, creo que es el cierre para que el Señor termine dando este mensaje a través del Espíritu Santo y en donde honramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo en todo lo que hacemos y en nuestra debilidad. Así que les doy las gracias por haberse permitido escuchar esta experiencia nuestra como familia y les mando un fuerte abrazo. De verdad que el Señor es grande. Echen toda su carga en manos del Señor porque Él mostrará el camino.
Les mando un abrazo, muchísimas gracias. Esperamos que nos contacten, poderlos seguir ayudando, todas sus dudas, sus inquietudes. Y recuerden que el Señor está al control de sus hijos y de sus familias.